En el vídeo anterior hemos visto el procedimiento a seguir en la toma de datos para una radiación. El método radiación es un método que se puede utilizar de forma exclusiva cuando desde un punto base único podemos ver todo el territorio. Se trata de fincas pequeñas o de zonas en las que no hay obstáculos. Habitualmente esto es difícil, por lo tanto se hace necesaria la instalación de varias bases que obligatoriamente habrá que relacionar entre sí, unir, para otorgarles coordenadas en un único sistema. Habitualmente el método más utilizado es el método itinerario. Lo que se ha hecho en la práctica anterior, creando un fichero llamado prueba, dándole coordenadas a la base de partida número 11, a la base de referencia número 14 para orientar, nos vale para la práctica de itinerario. De hecho, vamos a arrancar en la base número 11 y observaremos la 12, la 13, la 15 y así sucesivamente hasta terminar el itinerario. Habéis visto que en la secuencia numérica me he saltado la 14 porque el número 14 lo he atribuido en su momento a una base externa que uso para hacer la orientación. Nunca se debe repetir un número en bases diferentes. Eso sería una causa de error, una causa de equívocos. Cada base necesariamente ha de tener su identificador irrepetible. Bien, la secuencia de un itinerario desde el punto de vista de la observación realmente es una radiación encadenada, pero es peculiar. El itinerario necesita arrastrar de alguna forma el cero de la orientación inicial o la posibilidad de recuperarlo en su momento. Por eso es necesario hacer visuales enlazadas de frente y de espaldas entre las bases. Vamos a ver con las tres primeras la secuencia a seguir para que el procedimiento lo entendáis y luego es repetirlo simplemente. Arrancamos la máquina, seleccionamos menú y ya vemos el listado de la primera pantalla. Iremos a toma de datos porque, como he dicho, la observación de un itinerario es similar a una radiación, pero iremos encadenando las bases. Con toma de datos nos pedirá que seleccionemos el fichero en el cual vamos a guardar los datos de la medición. Por defecto aparece el último usado, así que lo confirmamos, si es el nuestro, naturalmente, y pasaría a la pantalla de la lógica secuencia de trabajo. Primero, crear la estación, no solo estacionar el instrumento físicamente, sino crearla aquí en la máquina. Segundo, orientar, y tercero, radiar. Pero veis que hay otra pantalla. De hecho, ahí aparece toma de datos 1/2, es decir, estamos en la pantalla 1 de 2. ¿Qué es lo que hay en las otras pantallas? Lo podemos ver con F4. Seleccionar un fichero, si queremos seleccionar un fichero alternativo al que hemos seleccionado, o cambiar la selección de fichero antes de continuar. Introducir códigos y, muy importante, configurar. La configuración nos permite establecer una serie de detalles o cambiar algunos que ya estaban configurados, por ejemplo el modo distancia, que habitualmente es el modo fino o modo de distancia con precisión de 1 milímetro, pero puede ser que necesitamos reponer otro tipo de mediciones, por ejemplo la medición de seguimiento tracking o la medición rápida con 10 milímetros de precisión, es decir, 1 centímetro. Dejamos la fina que está por defecto o la confirmamos o simplemente le damos a escape para volver a la pantalla anterior. Podemos decidir qué tipo de distancia grabamos, la distancia reducida o la geométrica. Por defecto está la geométrica, que es lo habitual, la secuencia de medición, que es lo que vamos a hacer si medimos y editamos los datos o editamos y medimos, está en el orden de editar primero para escribir la información que identifica la estación, etcétera, como vamos a ver, y podemos cambiar a otra pantalla en la cual me permite activar la confirmación de datos, es decir, cuando muy en concreto cuando se trata de coordenadas, pues le pido a la máquina que me dé la opción a confirmar que esos datos son correctos. La secuencia de datos, por ejemplo, si vamos aquí a F2, la secuencia en la que vamos a
gestionar los datos. Primero escribir los que podamos escribir, luego medir lo que falte. Y muy importante en F3, la conversión a X y Z, es decir, la creación de coordenadas en tiempo real. F3 es autocalcular X y Z. Si le decimos que no, pues la máquina solo guardará observaciones. Si le decimos que sí, siempre calculará coordenadas de los puntos radiados y las archivará. Dejamos esta opción activada. Bien, y finalmente nos vamos de nuevo a toma de datos. En toma de datos, recordad que seleccionábamos el fichero y pasábamos a la pantalla de secuencia lógica. Primero creamos la estación. Como esta estación ya había sido creada en su momento, estará en memoria interna. La forma de recuperarla, mejor dicho, es a través de F4, X y Z estación y listado. Vamos al listado, ahí está la base 11. Le damos a Enter y le decimos que grabe o previamente, que eso es lo normal, actualizaremos la altura de instrumento, porque cada vez que estacionamos el instrumento va a cambiar de altura, naturalmente. Así que eso es un dato que no puede olvidarse, porque la altura de instrumento es necesaria para los valores de altimetría. Así que si vamos a tomar coordenadas 3D, mejor actualizamos siempre la altura de instrumento a su valor correcto. Ya tenemos creada la estación, así que ahora vamos a orientar. Para orientar, como el punto de referencia de orientación, número 14, que ahí aparece por defecto porque se había usado antes y la máquina siempre recuerda secuencias, para recuperar las coordenadas del punto de referencia para orientar que tengamos en memoria interna, el paso es pulsando F4, ORI, para que nos permita ir al listado de puntos con coordenadas que tiene la máquina en su memoria. Seleccionamos el 14, que es el punto al que vamos a apuntar para orientar, le damos a Enter y le decimos que mida. La altura de prisma no es importante para orientar, sí es importante luego para medir puntos radiados, por lo tanto siempre hay que estar pendiente de que la altura de prisma coincida con la real. Bien, le decimos mide, que mida distancia geométrica, y lo que hace la máquina es no solo medir la distancia, sino calcular el azimut a partir de las coordenadas del punto base donde está instalado el instrumento y del punto de referencia número 14 donde tenemos el prisma. Siempre tenéis que considerar y tener muy claro que el orientar no es solo calcular un azimut, es que coincida con la visual que lanza el anteojo al prisma. Por lo tanto, antes de medir, el anteojo tiene que estar siempre apuntando al prisma, lógicamente, para que el azimut que fija en el proceso de cálculo el software de la máquina coincida con la visual al punto de referencia y que sea el correcto, además. ¿De acuerdo? Hemos orientado entonces. Vamos a radiar y vamos a radiar el punto número 12, que es la base siguiente del itinerario. Así que actualizaremos la identificación, la numeración, el número de punto. Miraremos que la altura de prisma sea la correcta y si queremos usar códigos los usamos y si no, no. Le damos siempre a todo para que mida y grabe. ¿Vale? Conforme sí, vale, y ya está completo. Nos pasa al punto siguiente, no nos interesa, porque en el proceso de itinerario lo lógico es que nos centremos únicamente en la observación de las bases del itinerario. Una vez que se mide la 12 desde la 11, nos pasaremos con la máquina a la 12 para hacer la lectura de espaldas hacia la 11 y luego medir la 13. Y así secuencialmente, como se explica en la teoría, se hace la observación de un itinerario. Por lo tanto, ahora lo procedente no es medir la 13, lo procedente es cambiar la máquina al punto de estación número 12 que acabamos de medir. Por lo tanto, la secuencia es apagarla en cualquier punto del menú. Se apaga, se cambia, se instala en un nuevo punto, se enciende, esperamos, seleccionamos menú, vamos a toma de datos, confirmamos el fichero que es el último que hemos usado, vamos a estación y vamos a crear como punto de estación el número 12, que es el que acabamos de medir desde la base número 11. Vamos a X y Z estación, al listado, y el punto 12 está ahí.
porque una vez que la máquina lo ha medido, lo ha grabado como punto de coordenadas. ¿De acuerdo? Así que le damos a Enter y lo que tenemos que hacer ahora obligatoriamente es actualizar la altura de instrumento, que naturalmente será distinta. Es improbable que tengamos un instrumento siempre estacionado a la misma altura. Así que lo medimos y lo actualizamos y grabamos. Ya ha quedado el punto de estación grabado. Ya hemos creado la estación número 12. Vamos a orientar. ¿A dónde vamos a orientar? En la secuencia del itinerario siempre orientamos a la base anterior. Por lo tanto, F4 Ori, List, y vamos a la número 11, que es la anterior. Y le damos a medir. Y que mida distancia geométrica. Vale, conforme sí. Y ahora iremos a radiar. ¿Y cuál radiaremos? La número 13. Aparece ahí por defecto, podría no aparecer, en todo caso la escribiríamos. Por lo tanto, si la altura de prisma es la correcta, le damos a todo que mida. Nos ha medido la número 13. Ya podemos apagar el instrumento y cambiarlo a la base 13 para continuar la observación del itinerario. De hecho, es lo que haremos, pero vamos a imaginar que eso ya ha ocurrido. La máquina está instalada en la base número 13, centrada, nivelada, hemos arrancado la máquina, hemos seleccionado el fichero y ahora vamos a crear la nueva estación, que será la 13. Vamos a X y Z, listado, y buscamos el punto 13 que tiene que estar en la memoria de la máquina. Ahora la máquina está instalada en el punto número 13. ¿De acuerdo? Actualizamos la altura de instrumento, siempre va a ser distinta, así que, la altura de instrumento, esto lo dejamos así, y la altura de instrumento 1.53, por ejemplo. Enter, grabar sí, perfecto. Ya hemos actualizado la altura de instrumento y confirmado la creación de la estación. Orientamos desde la 13, ¿a dónde orientamos? Al punto anterior, que será el 12. Así que buscamos 12, Enter, y le decimos que mida. La máquina calcula un nuevo azimut y lo guarda y orienta. Y radiamos de la 13 la 15. Así que F3, metemos el punto número 15, o la que sea, el número que corresponda, siempre teniendo cuidado que el número utilizado no ha de estar ya en otra base, ni de referencia, ni de ninguna otra categoría, ni siquiera en un punto radiado. Los números de puntos nunca se deben repetir para evitar confusiones. No puede haber puntos diferentes con el mismo número, ni números iguales de puntos diferentes, de puntos diferentes, que es lo mismo lo que acabo de decir. Bien, medimos todo y ya tenemos la base número 15 para cambiar el instrumento a la 15 y hacer la visual de espaldas y luego la de frente. Y así es la secuencia de la observación de un itinerario.